Muchísimas gracias a la organización Encarna especialmente por haber pensado en mí para dar y para hablar esta tarde con vosotros y dar esta sesión sobre técnicas diagnósticas aplicadas a la consecución de una medicina personalizada y de precisión. Muchas gracias a las organizadoras de la Fundación Instituto Roche por haber organizado esto en la Universidad de Murcia. Y gracias a vosotros por estar aquí. Espero que a estas horas pues, intentaré hacerlo ameno. Por supuesto, cualquiera, es verdad que luego hay 15 minutos de preguntas, pero si queréis parar, preguntar o hacer algún comentario mientras hablo, pues súper bienvenido. La presentación, si la podemos poner. Vale, bueno, pues el título de la sesión, como habéis visto, métodos diagnósticos en medicina personalizada y de precisión. Y he hecho un pequeño índice para que veáis un poco lo que vamos a abordar en esta hora, en estos 40 minutos. He preparado una pequeña introducción del diagnóstico, tecnologías al servicio de la medicina personalizada. Vamos a hacer un breve trayectoria por la historia de las técnicas de análisis genómico hasta los últimos desarrollos de diagnóstico genético que conocemos hoy en día. En concreto, la tecnología de tercera generación, porque es de lo que tengo yo más experiencia. Y luego, por supuesto, vamos a hablar de ejemplos reales. O sea, la aplicación de las técnicas en ejemplos reales de medicina personalizada. Y unas breves conclusiones. Y para empezar, hablar de que hemos llegado a esta parte de diagnóstico, que en realidad es el punto de partida para una medicina personalizada. Es el punto de partida que el diagnóstico genético nos ayudará para el paciente darle un buen pronóstico, o sea, tener claro el pronóstico, el tratamiento, el seguimiento, e incluso ahora mismo ya estamos viendo mucho y se habla mucho de terapia génica. Entonces veremos que para todo eso necesitamos, aparte de un diagnóstico bioquímico molecular y fisiopatológico, necesitamos un diagnóstico genético. Y es que la revolución tecnológica que hemos experimentado en los últimos años pues, está permitiendo precisamente esta medicina de precisión y que este diagnóstico genético nos sirva para dar ese paso a un tratamiento personalizado dependiendo de la genética la genética de cada paciente. Y con el desarrollo tecnológico que ahora vemos en la historia de las tecnologías de diagnóstico, ha permitido que los precios cada vez sean más bajos desde lo que era al principio la secuenciación de genética hasta hoy en día, que ahora lo veremos, y lo que ha permitido que cada vez más laboratorios puedan tener técnicas de diagnóstico genético en laboratorios pequeños y grandes, lo que permite ese primer punto de partida y conseguir un buen diagnóstico. Pero ¿cómo ha sido esta trayectoria en la historia del análisis genómico? Pues al principio, en el siglo XIX, las primeras técnicas eran de pintar cromosomas, que se dice, ¿no? Las técnicas convencionales eran la citogenética, el cariotipo, que lo que permitía era ver alteraciones cromosómicas, ¿no? Y actualmente también se utiliza. Y se utiliza para ver reordenamientos genéticos, ganancia o pérdida de cromosomas, alteraciones grandes en el genoma. Y esto fue lo primero. Primeras técnicas de análisis genómico, el cariotipo. Otras técnicas que surgieron y parecidas a estas, ¿no? De análisis genómico a gran escala, es también la citogenética molecular, el FISH, que se conoce, que son técnicas que ya van a localizaciones concretas de cromosomas. Se saben que hay reordenamientos genéticos, genes de fusión, que sirven para diagnóstico genético en algunas enfermedades. Bueno, pues se pueden utilizar unas sondas específicas en unas localizaciones cromosómicas que permiten ver por hibridación y dar un diagnóstico genético de alteraciones de este tipo, ¿no? Que permiten diagnóstico y monitorización de respuestas al tratamiento y de remisión molecular. Esto ya vamos a regiones específicas del cromosoma, ya vamos como ajustando el tiro, por así decirlo. Pero ¿qué pasa? Que todas estas tecnologías todavía no generaban secuencia, no llegábamos al nivel nucleotídico de las bases nucleotídicas. Bueno, pues un paso gigante e importantísimo en el campo de las técnicas de diagnóstico y de secuenciación fue dado por Frederick Sanger, que a lo mejor algunos espero que os suene, que por primera vez secuenció y determinó los nucleótidos de un gen, en este caso el gen de la insulina. Y es la denominada secuenciación Sanger, que hasta hoy ahora vemos cómo se utiliza.
Esto fue en el 1955 y en los años 70 un avance importante que fue la creación de la PCR, que lo que hacía era amplificar el ADN para luego secuenciarlo por Sanger. Esto era un proceso tedioso, se tardaban 5 días para obtener 50 pares de bases. Quedaros con estos datos porque luego veréis la evolución. Y con un coste elevado. Luego esto se unió a automatización de sistemas que ahora se utilizan actualmente para la secuenciación Sanger y pues era de elección, ¿no? Y en un día podemos secuenciar 400 pares de bases. Con estas tecnologías se consiguió un paso, ya un hito importante en el campo de la secuenciación genética, como fue el proyecto Genoma Humano, que supongo, y a lo mejor lo habéis estudiado, ¿no? Hay asentimiento, afirmación en vuestras caras. Esto empezó en los 90 y acabó en el 2003. Imaginaos los años. Muchos centros de investigación, distintos países, distintos consorcios, para poder hacer el primer genoma humano, que cubría no todo el genoma humano, el 90% con algunos gaps. Bueno, pues a partir de esto fue la revolución en el campo de la tecnología para la secuenciación genética. Ahora hemos visto que la primera generación, la secuenciación Sanger, con este tipo de características. El siguiente paso después del proyecto Genoma Humano fue la secuenciación de segunda generación, que ahora hablaremos un poco, que consigue muchos más datos, ya no 400 pares de bases en 5 días, sino muchos más. Y por último, la tercera generación. ¿Qué pasa? ¿Qué características tienen las tecnologías de segunda generación? Bueno, pues son capaces de obtener muchísima cantidad de datos gracias a la fragmentación. Primero, el proceso de librería. Una vez tienes la muestra de sangre o la muestra, se extrae el ADN y se obtiene mediante fragmentación y amplificación del genoma humano. Luego se secuencia con aparatos como estos, de Ion Torrent, Illumina, que os sonará, y se generan el Big Data, ¿no? El Big Data que ahora hablamos y del que es importante luego un análisis preciso de los datos. Esto es muy potente y para el diagnóstico genético es crucial porque obtenemos una gran cantidad de datos que nos da mucha fiabilidad para la búsqueda de mutaciones, que son lo que luego darán un diagnóstico genético. Con esta tecnología tenemos una fácil detección de variantes puntuales, como veis aquí, está representado lo que sería una mutación puntual, porque se necesita una profundidad. La profundidad quiere decir el número de veces que hemos leído el genoma. Bueno, pues si tienes esto da fiabilidad para un diagnóstico genético de precisión. Y como realmente una imagen vale más que 1000 palabras, os voy a poner un ejemplo de cómo estas tecnologías han aportado un diagnóstico crucial y personalizado en un caso real, un BeReal, que estaréis familiarizados en esta aplicación, algo real, ¿no? Y os presento este caso. Este caso nos llegó a nuestro laboratorio, mi laboratorio está en el Servicio de Hematología y Oncología del Morales Meseguer, y era un bebé, un niño que presentaba, como veis, bueno, este trabajo lo hicimos en colaboración con un hospital de Madrid. Y un niño que presentaba una historia de trombosis fatal, como veis, con eventos trombóticos, con una sospecha de infarto isquémico, y no sabían qué pasaba con este niño. Le hicieron un estudio de trombofilia para ver factores trombogénicos y detectaron que tenía una deficiencia de antitrombina, una trombofilia congénita muy grave. Pues con este diagnóstico, pronóstico, tratamiento antitrombótico. Estos son, en azul están representados los eventos trombóticos y en rojo los eventos hemorrágicos. Este niño empezó a recibir tratamiento antitrombótico. ¿Y qué pasó? Complicaciones hemorrágicas, el otro lado de la balanza en la hemostasia, ¿vale? Algunos alumnos aventajados que saben más del campo de hematología. Bueno, pues como este niño no mejoraba y presentaba una clínica muy difícil, llegó a nuestro laboratorio para hacer un estudio. Y lo que es importante, el diagnóstico preciso, el diagnóstico correcto para un correcto tratamiento. Al estudiarlo en nuestro laboratorio, estudiamos la deficiencia de antitrombina, la confirmamos, tenía esta enfermedad, le presentaba esos estudios bioquímicos, confirmaban, pero también vimos que tenía un defecto de glicosilación. La glicosilación es un efecto posttraduccional que es importante en este caso en nuestra enfermedad. Por lo tanto, ojo, teníamos otro diagnóstico diferente.
y demostrado bioquímicamente. Por lo tanto, esto quiere decir que esa proteína pues, no tenía glicanos que eran importantes. Tenía deficiencia tipo 1 grave, alto riesgo trombótico y que se debía a efectos de glicosilación, no tanto defectos del gen de la antitrombina. Hicimos una secuenciación, lecturas cortas, un exoma completo, y esto detectó que tenía efectivamente una mutación, bueno, 2 mutaciones, serán los contrarios, en GALT, que es una enzima importante en el proceso de glicosilación. Diagnóstico no era deficiencia de antitrombina, sino galactosemia tipo 1. Claro, esto es importante, ¿no? La medicina de precisión y un correcto diagnóstico. En este caso, lo que hicimos, fijaos en la historia de este bebé, al tener un correcto diagnóstico, lo que se hizo fue tan sencillo el tratamiento como quitar, bueno, os lo resumo la historia, quitar la lactosa de la dieta, porque era un defecto que se podía tratar con el simple hecho de quitar la lactosa. Y con la retirada de la lactosa, los niveles de antitrombina, de proteína C, de proteínas de la coagulación mejoraban, porque lo que era un fallo de glicosilación, no de un fallo trombótico. Por lo tanto, el niño a día de hoy está sano gracias a este tratamiento tan sencillo, ¿no? Bueno, pues esta secuenciación es muy importante, o sea, nos ha servido, en este caso, para este tratamiento, pero aquí pues es verdad que tiene unas limitaciones. ¿Qué limitaciones tienen las lecturas cortas? Pues que hay algunas variantes y todavía tenemos casos que no tenemos diagnóstico, que a lo mejor tenemos una enfermedad clara, pero no se encuentra un diagnóstico genético, que es nuestro punto de partida. ¿Y de qué estamos hablando y cuándo pasan estos casos? Hay un alto porcentaje de casos con enfermedades raras que están todavía por diagnosticar genéticamente. Y en este caso pues, son un alto porcentaje de pacientes que todavía carecen de un diagnóstico genético, por lo tanto no se sabe muy bien cómo manejarlos. Y esto puede ser debido a variantes genéticas o a que se desconoce, porque se desconocen los genes implicados, etc. Pero una posible causa son variantes genéticas más complejas. Por ejemplo, las variantes estructurales. ¿Qué son variantes estructurales? Son variantes genéticas que afectan a más de 50 pares de bases y que, por tanto, son difíciles de detectar para técnicas de diagnóstico de lecturas cortas. Son menos frecuentes, pero afectan a más pares de bases, son más dañinas. Sobre todo, más evidencia de su patogenicidad. Pero son de difícil diagnóstico y caracterización, y son diferentes, de lesiones, duplicaciones, translocaciones, movimientos genéticos más complejos. Bueno, pues hay técnicas diagnósticas que están ya desarrolladas para esto, como es el array de CGH, que es hibridación genómica comparada, que lo que te permite es detectar ganancias o pérdidas de material genético gracias a sondas que están dispersas por todo el genoma. Eso te permite ver lo que he dicho, ganancias o pérdidas, pero no te permite ver variaciones más estructurales, más complejas, y lo que es importante, no te permite ver la secuencia exacta donde se ha producido ese cambio, porque es como una aproximación un poco más burda, ¿no? Por así decirlo. Hay tecnología de tercera generación que ya ha surgido en los últimos años que permite y son potentes para esto, como es el mapeo genómico óptico, que ha surgido muy recientemente, que lo que hace es marcar el ADN con fluoróforos por todas las pares de bases del genoma, y después, con una técnica de detección de fluoróforos, te hace un mapa, por eso se llama mapeo óptico, te hace un mapa de esos colores que han ido poniendo en el genoma, y luego te lo compara con lo que debería ser la referencia, y te hace un mapa y te permite ver reordenamientos estructurales más complejos, pero sigue sin darnos la secuencia nucleotídica exacta, pero permite el diagnóstico genético. Más allá, existe una tecnología que permite secuenciar, y secuenciar en este caso lecturas largas. Es la llamada secuenciación de tercera generación. Hay dos tipos de tecnología, o dos compañías que hacen esta tecnología, que es el PacBio, que utiliza ese tipo de enzimas que hacen como una tecnología circular, va leyendo circularmente, circulariza el ADN y va leyéndolo. Y la tecnología de Oxford Nanopore, que lo que hace es tiene miles de nanoporos y obtienen lecturas largas. Gracias a estas dos tecnologías de lecturas largas, esto ha permitido un gran avance y un paso más al proyecto de genoma humano que hemos visto antes. Esto, en el 2022, permitió
hacer ya el genoma de referencia más completo que se ha hecho hasta ahora, que se llama la referencia de telómero a telómero. Es la única tecnología que ha permitido leer hasta los telómeros, porque los telómeros sabemos qué es. Es una secuencia del final de los cromosomas, que es una secuencia muy repetitiva y muy difícil de detectar por la tecnología anterior. Bueno, pues la obtención de lecturas largas ha permitido hacer esto. Aún así, telómero a telómero todavía tiene gaps, todavía no es completa, ¿no? Es que la complejidad del genoma todavía va más allá. Pero fue calificado como método del año por una revista muy prestigiosa que es Nature Methods. Entonces, yo me voy a centrar, ya en el resto de la charla, sobre la tecnología de Oxford Nanopore, secuenciación por nanoporos, que es en lo que estamos especializados en nuestro laboratorio, y os puedo contar en más detalle con ejemplos reales. Esta tecnología es interesante porque se caracteriza por la obtención de las hebras de ADN intactas, tal cual el material genético como lo tengamos extraído. Se introducen unos adaptadores en los extremos, hay millones de poros en lo que es el chip de secuenciación, ahí están representados los nanoporos, y estas son las hebras de ADN, que como veis ahí en lila se muestran como unos adaptadores, que es lo único que hacemos, ponemos adaptadores en los extremos. Esos adaptadores los reconocerá el nanoporo con esta secuencia específica, y este nanoporo es una proteína con una proteína motora que lo que hace, tiene una helicasa que va desenrollando en la hebra de ADN, se va metiendo por el nanoporo, y dentro del nanoporo hay una corriente iónica, como veis aquí representada, que cada nucleótido va a efectuar un cambio en la corriente iónica. Y ese cambio, que aquí veis representado, en la corriente iónica, es lo que luego, por unos procesos informáticos, se traduce, se llama el base calling, en bases nitrogenadas. Y así que os podemos cortar el vídeo. Entonces, este tipo de secuenciación, que es mucho más, bueno, la preparación de la librería más sencilla que la anterior, no tenemos ni que fragmentar ni que amplificar, el ADN tal cual se puede meter. También se puede meter PCRs, RNA, se puede meter cualquier material genético que también lo hace versátil y flexible. Bueno, pero las ventajas que se obtienen con esta tecnología y que está permitiendo un diagnóstico de lo que no se veía con la anterior, es que gracias a esto se obtienen lecturas muy largas, que está bien representado en esa foto, como veis. O sea, ahora tenemos como un puzzle con piezas más grandes. Si tienes un puzzle con piezas más grandes, te va a ser más fácil construir y recrear el puzzle, ¿no? Con la referencia. Tú tienes una referencia, la tapa del puzzle, y si tienes fichas más grandes, pues es más fácil luego saber qué tienes ahí, ¿no? Pues esto nos permite ver reordenamientos complejos, como os he dicho antes, variantes estructurales. Si estudiamos RNA, y si estáis familiarizados con los RNAs, pues transcritos completos, que eso está aportando mucha información importante. Y luego que esta secuenciación, como habéis visto, eso se hace en tiempo real. Eso quiere decir que podemos ir viendo que segundo a segundo vamos generando miles de pares de bases. ¿Os acordáis que antes en la secuenciación Sanger teníamos 40 pares de bases en 5 días? ¿Os acordáis? Pues esto con 5 días estamos obteniendo gigabases, o sea, muchísima cantidad de datos. Y en 4 segundos lee 400 pares de bases. O sea, es algo increíble, ¿no? Y además lo más increíble, y por eso se hizo famoso, y así os despierto, ¿no? Que estamos un poco ya acabando el día, es que esa secuenciación se hace aquí. O sea, el boom de esa tecnología es que además es muy accesible. Este aparato, es verdad que tiene menos rendimiento, es el MinION, se llama, y es un aparato que, bueno, aquí mismo se pone, ahora os lo voy a pasar para que lo veáis, pero os he traído un chip, una flow cell se llama, un chip que es donde aquí metemos la muestra. Bueno, lo podéis abrir, lo podéis tocar, que esta ya está usada y no va a pasar nada. Pero aquí se mete la muestra, están los millones de nanoporos. Esto se cierra, no me he traído el cable, pero el cable se conecta a un portátil y y se puede secuenciar en tiempo real. Entonces, sí, así lo van viendo. Bueno, pues por eso también ha sido pues, algo muy, muy impresionante, ¿no? Porque antes las secuenciaciones eran máquinas gigantes y esto pues, con este tamaño. Ese tamaño es el que veis ahí, el MinION, el que veis en este dibujo. Luego hay otro dispositivo, que es el GridION, y luego el ProMetION sería un dispositivo que ya cambia el tipo de chip. Y ese chip permite generar muchos más datos. Por ejemplo, para estudiar
el genoma humano, que es más complejo, nosotros utilizamos este aparato que tiene la capacidad de generar más datos y cubrir con más fiabilidad, te da un resultado mucho más fiable. Con ese aparato es interesante pues, para estudios ya de genomas más pequeños, de bacterias o de estudiar PCRs. Bueno, tiene esa versatilidad. Y tener la secuenciación en tiempo real permite pues, también enriquecer la secuenciación a regiones concretas. Pero aquí no me voy a meter porque no quiero desviaros del tema, ¿vale? Y por último, el tener la capacidad de secuenciar en tiempo real da un dato que es súper importante y en algunos casos ahora lo veremos por qué. Te da también el dato de la epigenética. La epigenética son también modificaciones después, ¿no? Que es la metilación del ADN. En algunos casos esto es importante para un diagnóstico de determinadas enfermedades. Y es que también el leer nucleótido también puede ver si ese nucleótido está metilado o desmetilado. Y eso ahora veremos en qué caso nos ha sido bastante interesante para el diagnóstico. Bueno, y como otra vez, vamos a ver ya en ejemplos reales cómo ha servido esta secuenciación en nuestro laboratorio para un diagnóstico concreto y para un correcto tratamiento en algunos casos. Y os presento distintas aplicaciones o distintos escenarios en los que hemos ido desarrollando esta secuenciación. El primer caso fue para la identificación, espera, no os voy a despistar, para identificación y caracterización de variantes estructurales. Os recuerdo que son las variantes de más de 50 pares de bases, que pueden ser ganancia o pérdida de material genético, pueden ser más complejas. Bueno, pues en nuestro laboratorio hice mi tesis doctoral en una enfermedad rara, que es la deficiencia antitromina, que ya os he comentado en el caso anterior. Y en este caso es una enfermedad autosómica dominante, que quiere decir que se debe a variantes en un gen, monogénica, SERPINC1. Bueno, pues teníamos ya casos de nuestra cohorte de pacientes que habíamos detectado que tenían variantes estructurales por una técnica que es de diagnóstico genético, es MLPA, que lo detecta es ganancia o pérdida de exones del gen. Bueno, pues esto es verdad que es informativo, pero queríamos caracterizar a nivel nucleotídico dónde están esos cortes, esa breakpoint, en profundidad las variantes estructurales. Hicimos distintas tecnologías que todas fueron informativas, pero no nos daba exactamente, eran complementarias, pero no terminaban de caracterizar en profundidad algunas de las variantes estructurales. Es por ello que dijimos, vamos a implementar la secuenciación por nanoporos de lecturas largas para caracterizarlas. Y esta secuenciación, mediante ese aparato, de hecho utilizamos ese mismo aparato, lo que hicimos fue enriquecer o dirigir la secuenciación a nuestra zona de interés, en la zona genómica del gen SERPINC1, y lo que fue interesante y crucial fue que, gracias a esto, pudimos resolver todas las variantes estructurales estudiadas con esa tecnología, de cualquier tipo de lesiones, duplicaciones, variantes estructurales complejas, no solamente una, sino varias en un mismo gen, y de distintas extensiones, como veis. Iban desde un gen hasta mucho más. ¿Qué pasa? ¿Por qué esto es importante para la medicina de precisión? Bueno, pues imaginaros, en nuestro caso es una enfermedad monogénica. Decimos, de lesión completa del gen SERPINC1, diagnóstico genético. Pero había algunos casos que, fijaros, abarcaba 40 genes. O sea, a lo mejor pues tuvimos que informar al clínico para ver si presentaba algún tipo de fenotipo diferente, porque estaban afectando a más genes este tipo de variantes estructurales. O incluso, si queremos dar un paso más allá y queremos hablar de terapia génica, pues a lo mejor no solamente tienes que ir al gen SERPINC1 en nuestro caso, es que está afectando a más genes. Con lo cual es importante, ¿por qué es importante conocer en profundidad las variantes estructurales para esto? O si queremos editar génicamente, tendremos que ver en qué base se ha producido este cambio, ¿vale? Bueno, y además pudimos, al conocer exactamente las bases nitrogenadas en el que se ha hecho el cambio, pudimos estudiar el mecanismo de formación de este tipo de reordenamientos estructurales y de definir que se trataba de un mecanismo basado en replicación, que esto es importante para el conocimiento y para luego el posterior manejo genético de estos casos.
Luego esto lo hemos aplicado en muchas otras enfermedades, gracias a colaboraciones con distintos grupos, para que veáis que no solamente en una enfermedad, es que en cualquier caso podemos dirigir la secuenciación a genes, a un gen o a un panel de genes, y esto nos ha permitido pues, dar un diagnóstico de precisión de estas variantes estructurales. En algún caso era importante incluso para el diagnóstico, porque tenían casos, como veis en el caso 4, por ejemplo, una variante puntual, es una enfermedad recesiva, que quiere decir que necesita tener los dos alelos afectados, dos alelos mutados. Tenían una variante puntual y una sospecha de una variante estructural. Bueno, pues al secuenciarlo por nanoporos, al tener lecturas largas, también se puede definir que podemos diferenciar los alelos y podemos decir, en este alelo está la mutación puntual y en el alelo contrario está la variante estructural. Luego completamos el diagnóstico con esta tecnología. Y aquí os presento un caso súper interesante. Este caso aplicado al diagnóstico en oncología. Un caso en nuestro servicio presentaba una paciente, una leucemia mieloide aguda, que estaba detectada en nuestro servicio por estas técnicas que ya os hemos comentado, FISC, citogenética, que se detecta que tiene una inversión en el cromosoma 16, que es algo común, y es común en esta enfermedad, me refiero. Ya se ha visto que este tipo de reordenamientos producen la enfermedad y produce un gen de fusión, es decir, que esa inversión ha hecho, es que no sé hasta qué punto sabéis de esto, pero un gen de fusión se ha fusionado el gen MIH11 con el CBFB, ¿vale? Bueno, pues esto se confirma con este diagnóstico, pero no hay una técnica de seguimiento de la enfermedad que se hace por una PCR. Hay PCRs para 3 formas comunes. Pero ¿qué pasa? Que este paciente tenía una inversión atípica. No era de las que estaban descritas. Por lo tanto, no se pudo hacer un seguimiento. Se le trató, ¿vale? Se hizo el tratamiento, pero no se podía hacer el seguimiento de la enfermedad, porque no tenían una técnica, o sea, no podían afinar en una PCR que permitiera ver el seguimiento de la enfermedad, con lo cual pues se continuó tratando, pero no se pudo ver exactamente pero dijimos, vamos a ver si con la secuenciación por nanoporos, dirigiéndonos, son dos regiones, la región de los dos genes, y efectivamente, gracias a tener la secuenciación de lecturas largas, pudimos definir el punto exacto donde se producía la inversión, que era diferente, lo caracterizamos en profundidad, hicimos unas PCRs diseñadas específicamente a este paciente, y esto nos permitió definir el punto del gen de fusión, y hacer esa RT-PCR para el seguimiento de la paciente. Además, pudimos predecir, ya más allá, cómo es la proteína que se generaba por ese nuevo reordenamiento. Eso tiene muchas implicaciones en el seguimiento, en el pronóstico de esta paciente. Bueno, otro paso fue, y muy importante, en el caso de enfermedades raras, sin diagnóstico molecular. Teníamos casos con deficiencia de antitrombina, la enfermedad monogénica, que no teníamos diagnóstico genético. Bueno, pues estudiamos unos casos que teníamos disponibles con la tecnología de nanoporo, en los que mirar todas las tecnologías moleculares empleadas no nos había dado un resultado. Bueno, pues gracias a esto pudimos detectar un mecanismo genético para nosotros nuevo, nunca lo habíamos visto, y que escapa totalmente a toda la secuenciación que habíamos hecho. Bueno, secuenciación que es una inserción de un retrotransposón. Los retrotransposones igual no lo conoceréis, yo no lo conocía y ahora me estoy metiendo en este mundo que es apasionante, que son secuencias repetitivas, secuencias nucleotídicas repetitivas que parece que se la ha clasificado entre los genes basura que hay en el genoma humano y que es el 99% de lo que abarca todo el genoma humano. ¿Qué pasa? Que estos elementos saltan y se insertan en lugares del genoma. En este caso, en estos pacientes, lo detectamos en 3 pacientes de familias diferentes, una inserción de 2,4 kilobases, muy grande, en el gen SERPINC1. Y hemos comprobado y hemos validado que es la causa de la enfermedad en estos pacientes. El tener esta secuenciación nos ha permitido también diseñar una PCR y primers para estudiar y validar esta enfermedad, o sea, este mecanismo en el caso y hacer estudios familiares que no necesiten, esto es caro, esta tecnología es cara, pero hacer la PCR y hacer esa PCR en los pacientes es baratísimo. Entonces, gracias a tener eso se puede hacer estudios familiares que nos permiten confirmar que está esta variante presente en los familiares que tienen deficiencia de antitrombina. Y más interesante fue cuando
encontramos otro caso en nuestra cohorte, un poco más adelante, que secuenciamos con la misma plataforma y detectamos otro nuevo caso diferente, o sea, una inserción diferente en otra localización, pero del mismo gen. Claro, esto nos hace pensar la alta incidencia de este mecanismo, en nuestro caso, en deficiencia antitrombina, que nos parece que pasan desapercibidos por las tecnologías anteriores y que ahora, al aplicar lecturas largas, está permitiendo ver pues, este tipo de mecanismos que antes no se veían. Y más porque caen en regiones intrónicas, o sea, no profundas, pero que disrumpen el gen. Bueno, en este caso no he puesto más, pero hemos detectado también este tipo de mecanismos en otras enfermedades. Otro caso que presento aquí, que también es interesante, es dos casos que teníamos en nuestro laboratorio con una enfermedad que se llama trombastenia de Glassman, que produce hemorragias, y que tenían dos casos, pues llevaban 20 años sin diagnóstico, porque las técnicas convencionales no habían dado un resultado positivo. En este caso teníamos que dirigirnos a dos genes responsables de la enfermedad. Bueno, pues un caso de ellos no tenía mutación y en otro tenía una mutación puntual, pero no era suficiente para el diagnóstico. Bueno, pues la secuenciación por nanoporos permitió, con lecturas largas, abarcar un reordenamiento genético que es muy complejo, ¿no? Que hay 3 variantes estructurales en una deleción, inversión, duplicación. Mi fin no es que lo entendáis, sino que veáis la complejidad y que gracias a esto también podemos hacer primers para el seguimiento y el estudio de los familiares portadores de la enfermedad, que nos permitió confirmar que tenían todos esta variante y que era la responsable de la enfermedad. Tercer escenario, me parece muy interesante, ¿no? Os he dicho que esta tecnología permite detectar también la metilación, la modificación de los nucleótidos, la metilación. Bueno, pues en este caso os presento un caso real que fue el que nos facilitó el diagnóstico final en este caso. Lo hicimos con un grupo de nuestro laboratorio que tenía esta familia, ¿no? Esta familia era portadora de una mutación, PGK1, que está en el cromosoma X y que madre e hija eran portadoras de la mutación. El X en las mujeres, pues tenemos 2 cromosomas X y para que se presente la enfermedad tiene que estar uno de los dos, bueno, el cromosoma expresado, el de la mutación, y silenciado el wild type. No sé si entenderéis, bueno, espero que entendáis esto, ¿vale? ¿Cómo explicar? Porque en el caso índice era portadora de la mutación, pero no tenía por qué presentar la enfermedad. Pero presentó clínica de esta mutación provoca anemia, ¿vale? Pero era asintomática hasta los 32 años, que empezó a presentar síntomas de anemia. ¿Y cómo explicábamos esto? Bueno, pues el empezar con la clínica de anemia coincidía con la aparición de un clon mutado de otra enfermedad, de una enfermedad oncológica, que empezaba a reproducirse un clon mutado. Entonces, nuestra hipótesis era que ese clon neoplásico expandiera, en ese clon neoplásico estuviera metilado el alelo wild type y expresándose el alelo mutado. Y que por eso, poco a poco, ha ido expresando en la paciente el fenotipo anémico, en este caso, ¿vale? Esto tan complejo se podía explicar si podíamos ver el estado de la metilación en este clon del alelo, o sea, detectar la mutación y la epigenética. Y esto dijimos, nanoporo nos podría permitir esto. Por lo cual, conseguimos la muestra de la paciente, la secuenciamos por nanoporo, hicimos un análisis tanto epigenético como genético de la variante y pudimos ver de manera directa separar los alelos. O sea, en los datos que obtuvimos de nanoporo, dirigido al gen en concreto de PGK1, os presento aquí cómo se representaría, porque me parece interesante. Aquí tenéis el gen de interés, el PGK1. Aquí está la isla CPG, que es la que está metilada y no expresada en un alelo, y desmetilada y expresada en otro. En rojo se representa la metilación, la hipermetilación, y en azul la hipometilación. Con este estudio pudimos demostrar, aquí en la flecha amarilla se indica dónde está la mutación puntual. Entonces pudimos demostrar que en la hija
El alelo que estaba expresado, es decir, menos desmetilado en azul, era el que tenía la mutación. En cambio, en la madre, el alelo que tenía la mutación era el metilado y, por tanto, no expresaba. Con lo cual, pudimos demostrar de manera directa que era un fallo, que aprobar la hipótesis que teníamos, ¿no? Y que en la hija lo que estaba pasando era que debido a la hipermetilación de alelo wild type estaba expresándose el mutado y por eso, como veis, un análisis de precisión, un diagnóstico que va dirigido y que nos ayuda a entender el mecanismo de la enfermedad y poder tratarla y poder manejarla. Luego también hemos dicho, se puede estudiar también PCRs, o sea, podemos amplificar una zona de genética y hacer un estudio de la secuenciación por nanoporos. Esto como nos fue interesante y así un ejemplo también con una historia geográfica bonita, que es en nuestro laboratorio nos llegó 12 pacientes de deficiencia antitromina que procedían de África, distintos puntos de África, con una variante específica, ¿no? Y nos preguntábamos, a lo mejor esta variante tiene un efecto fundador en la población, porque era muy rara y lo tenían 12 pacientes no relacionados. Y puesto que no teníamos, para demostrar esto tendrías que hacer estudios familiares, pero no teníamos familiares, pues dijimos, vamos a secuenciar el haplotipo que tiene la mutación en concreto para ver si todos, de familias diferentes, tienen el mismo haplotipo, que demuestra entonces que es una mutación que se ha ido expandiendo, en este caso en esta región de África. Y esto es interesante porque con la secuenciación de este dispositivo que estáis pasando por ahí, solamente con 15 minutos de secuenciación, paramos porque tenemos los datos suficientes para hacer este estudio. Y con esto, junto con un análisis específico informático, pudimos demostrar de una manera simple pues que tenía 13 polimorfismos ligados al alelo mutado y que lo tenían todos los portadores de la mutación que estábamos estudiando, apoyando que tenía un origen común. Bueno, pues esto también es útil, en este caso no para el diagnóstico, pero esto nos da una idea de que esto se puede utilizar en diagnóstico. Y hay enfermedades en las que es necesario conocer el haplotipo o conocer si están dos mutaciones en alelos opuestos, o sea, en trans se dice o en cis. Eso te da, es necesario para la elección de un tratamiento, para el seguimiento. Entonces, esto se puede hacer con esta estrategia de una PCR y una secuenciación dirigida. Incluso, el tener esto también, podemos llegar a una profundidad a la que queramos. Se generan muchísimos datos. Entonces, esto es interesante para mutaciones somáticas. Bueno, hay distintas, como os he dicho, es muy versátil y nos está sirviendo también para muchos tipos de diagnóstico. ¿Dónde más y en qué tipo de otra variante genética que no sé si conocéis, que son los tandem repeats? Bueno, pues esto es un caso que tenemos en colaboración con una investigadora del Sant Pau de Barcelona que estudian una enfermedad neurodegenerativa que es el síndrome de Canvas. Este síndrome se debe a un mecanismo genético bastante complejo, que es la repetición en tándem de un pentanucleótido. ¿Veis ahí? En el gen RFC1 es una enfermedad recesiva y para un correcto diagnóstico, imaginaos aquí, necesitas saber qué pentanucleótido se está repitiendo. O sea, la secuencia del pentanucleótido, el número de repeticiones, porque para que sea patogénico tiene que tener más de entre 400 y 2000, y eso, o sea, secuencia y número de repeticiones. Con lo cual, para un diagnóstico de precisión necesitas afinar bastante. ¿Y qué pasa? Que el método diagnóstico actual pues es un poco difícil, se hace con PCR y tiene dificultades, ¿vale?, para el diagnóstico. Entonces, lo que hemos hecho ha sido una secuenciación dirigida a esa región y puesto que las lecturas largas permiten justamente esto, abarcar regiones repetitivas y a nivel nucleotídico, hemos diseñado una pipeline informática que permite hacer este diagnóstico y facilitarlo con un proceso que es más simple de lo que está ahora en el diagnóstico genético. Estamos trabajando en ello para seguir profundizando y mejorando este tipo de análisis. Y esto es lo último que os voy a contar y es una pincelada sobre, hemos hablado hasta ahora de DNA-seq en la secuenciación de DNA.
Pero en RNA-seq, el estudio de la transcriptómica, el paso siguiente, ¿no? el ARN, bueno, pues también este tipo de tecnología de última generación está permitiendo, al obtener lecturas largas sin manipular, nos está permitiendo, o sea, está haciendo una revolución en el campo de la transcriptómica. Porque hasta ahora el tener lecturas cortas en transcriptómica te limita mucho porque los transcritos son pequeños, ¿no? Y vas a fijarlo a una referencia que ya está hecha, ¿no? En cambio, en esto estamos haciendo ensamblaje de nuevo, o sea, de nuevo tienes lecturas que son todas las isoformas completas, transcritos completos. Esto está permitiendo, y aquí como vemos, son análisis de los estudios que estamos haciendo, estamos viendo nuevos transcritos, como ahí veis, de 4.000, 5.000 transcritos nuevos que no estaban referenciados en GeneCode porque hasta ahora todo se hace con lecturas cortas. Ahora se está trabajando muchísimo, están saliendo un montón de artículos sobre la transcriptómica con secuenciación de lecturas largas y se está como ampliando la diversidad transcripcional. Esto es importante, muy importante también para diagnóstico por marcadores genéticos y epigenéticos, porque se aumenta la diversidad transcripcional. Y luego porque también está permitiendo estudiar la epitranscriptómica, metilación en este caso de RNA, que es un campo muy desconocido, porque está ahora viéndose qué implicación tiene en la transcriptómica, en la proteómica, y está arrojando muchísima luz en el campo de la transcriptómica. En este caso no tengo casos reales, solo casos de investigación, pero es un campo para que, con vuestro conocimiento, ¿no? de un futuro bastante importante en el campo de la transcriptómica. Y bueno, como resumen, y dejo 10 minutos para posibles preguntas o lo que queráis comentar. Como resumen de esta ponencia, pues vemos, ¿no? que el desarrollo tecnológico en el campo de la genética, desde los primeros años hasta ahora, está facilitando el correcto diagnóstico como punto de partida para el tratamiento y el seguimiento. Añado yo que no es tan importante tener lo último en tecnología como saber cómo y cuándo emplearla e interpretarla. O sea, no es vamos a hacer secuenciación por nanoporo de última generación, no. Es bueno saber en qué casos esto va a aportar luz y vamos a afinar el tiro. En este caso, os he presentado que la secuenciación por nanoporos está permitiendo mejorar el diagnóstico genético en casos complejos, como es variantes estructurales, inserciones de retrotransposones que pasan desapercibidas, phasing de variantes, el saber si están en trans, en cis, y un amplio abordaje de la transcriptómica y la metilación de RNA, aparte del de DNA que ya os he comentado. Y aún así, hay un porcentaje de casos que no tienen diagnóstico genético claro y es necesario seguir buscando en cada caso la causa, pues con nueva tecnología, con nuevas ideas, con mucha más investigación. Y bueno, esto es todo, que si queréis ahora pues discutimos o preguntáis lo que queráis.